dándoles a todos la bienvenida a este proceso de formación que nos hemos planteado en torno a la liturgia de la celebración eucarística, humanizando, evangelizando y creciendo para servir. Vamos a iniciar. Entonces, esta formación litúrgica y bíblica tiene como el siguiente horizonte de fondo, tiene como la siguiente perspectiva. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar el horizonte general de la fe católica. Entonces, vamos a mirar en un primer momento como ese horizonte general de dónde vamos a situarnos nosotros. A continuación, vamos a hacer una presentación básica, ¿qué es la liturgia? ¿Ok? Entonces, a comprender un poquito de manera muy rápida. Aquí no vamos a pretender como darnos conceptos elaborados, una cuestión muy básica para que tengamos nosotros como la idea, el concepto de qué es liturgia. Luego vamos a mirar la celebración eucarística. Entonces, vamos como de lo general a lo particular. Entonces, horizonte general de la fe católica. Dentro de ese horizonte vamos a mirar qué es liturgia. Dentro de la liturgia vamos a mirar la celebración eucarística. Y la celebración eucarística la vamos a mirar en los siguientes puntos, que son los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de la comunión y el rito de despedida. Estos 5 puntos enmarcan toda la liturgia de la Eucaristía. Todos estos 5 puntos son el desarrollo de una misa, como la estructura general o la estructura esencial, etcétera, etcétera. Y luego tendremos unas consideraciones finales. En la charla del día de hoy vamos a reflexionar, vamos a analizar un poquito hasta ritos iniciales, solamente. Y en las siguientes charlas, pues desarrollaremos los demás puntos de la liturgia de la misa. Bien, entonces en el horizonte general de la fe católica, pues tenemos el catecismo. Entonces tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Esta presentación, entonces, del catecismo es a nivel como general, como lo decíamos, es la visión general de la fe. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes. La primera parte, pues está la profesión de la fe. Entonces está creo y el creemos. Entonces, en esta primera parte, el catecismo de la Iglesia nos da la explicación de la fe de la Iglesia contenida en el credo. Por eso decimos creo, porque creo en latín es credo. Entonces, por eso también le llamamos el credo. Entonces, ahí está. Esto va de los números 1 al 1065. En la segunda parte del catecismo de la Iglesia encontramos la celebración del misterio cristiano. Entonces, en esta segunda parte, el catecismo nos da la explicación de la liturgia, los sacramentos y los sacramentales. Entonces, va de los números 1066 al 1690. Entonces, la segunda parte nos va a explicar toda la celebración del misterio cristiano. La tercera parte del catecismo nos presenta la vida en Cristo, es decir, la explicación de los mandamientos, las bienaventuranzas, la manera de vivir la fe que profesamos y celebramos. Entonces, los números 1691 al 2557. Atención, primera parte, lo que creemos. Segunda parte, la fe que creemos la celebramos. ¿Dónde la celebramos? En la liturgia. Y la tercera parte, pues la fe que creemos y celebramos, pues cómo la vivimos, la vida en Cristo. Aquí está la moral. ¿Ok? Y la cuarta parte del catecismo, pues la conocemos como la oración cristiana. Los números 2558 al 2854. Esta parte, la cuarta parte, es la explicación del Padre Nuestro. Es un apartado que tiene el catecismo y nos presenta como ese elemento pues, central en nuestra vida, la oración cristiana. ¿Ok? Entonces, aquí hemos presentado como
ese esquema del catecismo. La siguiente diapositiva es otra manera de mirar el catecismo en el mismo esquema, pero lo que me interesa es que podamos comprender claramente para que podamos nosotros más adelante por sí solos adentrarnos un poco más en todo este tema, ¿ok? Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, y aquí nos presenta entonces las cuatro estructuras de las cuatro partes del catecismo. La profesión de la fe, lo que creemos, números del 1 al 1065. La fe que creemos, que es la profesión de la fe, entonces la fe que tenemos o lo que creemos lo celebramos. Es la celebración del misterio de salvación. Y entonces celebramos en la liturgia. ¿Qué celebramos? La fe que creemos. Ahora, la fe que creemos y celebramos, pues la vivimos o estamos llamados a vivirla. Y entonces en esta parte del catecismo, pues se nos explica la vida en Cristo. Entonces, pues centrada esa vida, pues en los mandamientos y a la luz del Nuevo Testamento, pues serán las bienaventuranzas. En esta parte se nos explica todos los 10 mandamientos, pero lógicamente, pues tiene toda la relación y la iluminación, pues del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces los mandamientos a la luz del Evangelio, ¿ok? Y la cuarta parte, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues está la vida de oración. Entonces oramos, entonces está la explicación al Padre Nuestro y entonces está la oración cristiana. Lo que nosotros vamos a profundizar un poquito en estos encuentros es el tema de la liturgia eucarística que está en esta partecita del catecismo, ¿ok? Entonces vamos a mirar ahorita otro elemento. Entonces, ¿qué es liturgia? ¿Qué es liturgia? Entonces, en el catecismo de la Iglesia, en ese pedacito que nos explica dónde celebramos nuestra fe, pues está el tema de liturgia en los números 1069 al 1690. Son 621 párrafos que nos van a hablar sobre todo el tema de la liturgia en la Iglesia. Entonces, la liturgia es como la obra o quehacer público. ¿Sí? Obra o quehacer público. En la tradición cristiana, quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Esto me parece bien bonito porque, pues, el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Y nos refiere el catecismo a esta cita del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 4. ¿Qué es liturgia? Liturgia es servicio de parte o en favor del pueblo. Servicio de parte o en favor del pueblo. Entonces, por eso, cuando se dice aquí servicio de parte o en favor del pueblo, pues por eso nos dice aquí obra o quehacer público. Pues porque es un servicio en favor del pueblo o de parte del pueblo. ¿Ya? Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Aquí quiero que nos detengamos un momento. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, continúa con la iglesia y continúa por la iglesia la obra de nuestra redención. Entonces, por eso es que en la liturgia yo a veces insisto en que todos somos responsables de la liturgia. A veces cuando las personas dicen, ay, que el Padre ojalá nos dé una misa bien bonita. O a veces también, ay, la misa estuvo bien bonita, pero como que pensamos que eso es responsabilidad del Padre. Solamente. No. La responsabilidad de una celebración es de todos. Del Padre, de los ministros, de todos los fieles, de todos. Todos somos responsables de la celebración litúrgica. No solamente una persona o dos. Entonces, por la liturgia, Cristo continúa en la iglesia, con ella y por ella. Si nosotros miramos estos 3 cuadros aquí que quieren como ayudarnos a comprender un poquito qué es la liturgia, yo pensaría que podemos
también decir que la liturgia es como el protocolo del culto a Dios. Podríamos también pensarlo de una manera como muy sencilla. Entonces, ¿qué es la liturgia? Pues la liturgia es lo que la iglesia ha organizado para celebrar el culto a Dios. Entonces, por eso hay como unas normas litúrgicas y etcétera, etcétera. Vamos a pensar en el encuentro de dos presidentes en una visita internacional de presidentes. Entonces, pues hay un protocolo. Entonces, que llega el presidente, que viene a una conferencia o que se dan la mano y que vienen unas fotos y, bueno, hay unos protocolos a nivel de diplomacia internacional. Entonces, así como en el mundo hay esos protocolos o la manera de manejar un encuentro, pues igual es la liturgia. Hay como unas normas y entonces las normas que ha establecido la iglesia a través de la liturgia, ¿para qué? Para celebrar nuestro culto a Dios, para celebrar la redención que sigue actuando Cristo en la historia. Entonces, eso es la liturgia. Y entonces la liturgia pues abarca todos los sacramentos, todo lo que celebramos a nivel de la iglesia en el tema de pues los sacramentos y lo que conocemos como la liturgia. Entonces pues básicamente es el concepto, ¿ok? Bien, ahora, es diferente en la liturgia participar a intervenir. Y yo quiero que aquí tengamos muy claro esto. Todos estamos llamados a participar. Algunos intervenimos. Entonces, por ejemplo, a veces se piensa, por ejemplo, a veces en Eucaristías con niños, que qué le ponemos a hacer a cada niño para que él participe en la misa. O a veces en ciertos grupos, o a veces en retiros, yo he visto el afán de que, ay, ¿qué le ponemos a hacer a cada persona para que participe en la misa? No, todos participamos y algunos intervenimos. Entonces, a veces como que pensamos que si la gente no hace algo en la celebración eucarística, entonces no participa. No, todos estamos llamados a participar y es diferente a intervenir. Entonces, una persona que lea, bueno, esa persona interviene en la celebración, también está llamado a participar. Entonces, vamos a mirar ahorita qué significa un poquito más a fondo este tema de participar. La iglesia procura e invita a que los cristianos no asistan a este misterio de fe, el misterio que celebramos en la liturgia, que no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores. Porque a veces yo veo en la actitud de algunos fieles que vienen a la misa o han participado en la Eucaristía, pero vienen como espectadores, no vienen participando. Entonces, la iglesia invita a que, comprendiendo lo que el misterio de la salvación, comprendiendo más y más el misterio de la salvación, ¿a través de qué? Pues comprendiendo más y más el misterio de la salvación a través de ritos y oraciones, a través de los signos, a través de los silencios, a través de los cantos, moniciones, orando con la palabra, profundizando la vida espiritual, yo voy comprendiendo la liturgia y entonces así participamos de una manera activa y consciente, como lo dice el Vaticano II, ¿no? Que el Vaticano II hace la invitación para que los pastores eduquen a los fieles con miras a que ellos participen de una manera activa y consciente en la celebración del misterio de la salvación, una participación activa y consciente en la celebración de la liturgia. Entonces, esto es una tarea que tenemos de una manera permanente en la iglesia, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos participar de una manera activa y consciente, necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios, como lo dice también el Vaticano II. Entonces, ustedes me habrán escuchado que si la persona no conoce la palabra de Dios, si el fiel no hace un esfuerzo por su vida espiritual, si el fiel no conoce el Evangelio, si el fiel no conoce un poquito la Sagrada Escritura, pues no va a tener contenidos para celebrar la Eucaristía. Entonces, pues cuando a veces personas que dicen, ay, qué pereza, la misa siempre es lo mismo. Entonces, normalmente es una persona que no ha tenido una formación
en catequesis, una formación doctrinal, una formación en la palabra de Dios, en la espiritualidad, y entonces como que no tiene contenidos para celebrar. Ahora, necesitamos también aprender a orar para también ofrecernos a Dios en Cristo Jesús. Entonces, especialmente en la Eucaristía, ese ofrecimiento a Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ofrece por nosotros, por nuestra salvación. Bien, entonces vamos ahora aquí a la celebración eucarística. Entonces, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de la comunión y el rito de despedida. Entonces, como lo decíamos, son los 5 momentos de la celebración eucarística. Bien, los ritos iniciales. Entonces vamos a analizar aquí un poquito los ritos iniciales y a mirar en qué consisten y bueno, la finalidad de los ritos iniciales. Entonces, la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan comunidad y se dispongan a escuchar la palabra de Dios y a celebrar devotamente la Eucaristía. Entonces, los ritos iniciales, ¿qué finalidad tienen? Que los fieles constituyan comunidad y se dispongan a escuchar la palabra de Dios y a celebrar devotamente la Eucaristía. Eso buscan los ritos iniciales. Entonces vamos a mirar qué hace parte de los ritos iniciales. El canto de entrada. Entonces como que el canto de entrada acompaña a los ritos iniciales. Luego viene una invocación inicial. Luego viene el saludo litúrgico del sacerdote. Luego viene el momento penitencial. Luego viene el himno de gloria. Cuando hay gloria, no, pues, en domingos, cuando se hace, hay momentos litúrgicos, temporadas litúrgicas que nos hace el himno de gloria y la oración colecta. Estos elementos hacen parte de los ritos iniciales. El canto de entrada, entonces, pues acompaña la procesión de entrada, la invocación inicial que hace el sacerdote, el saludo litúrgico, el momento penitencial, el himno de gloria y oración colecta. Miren, en la medida en que nosotros vamos participando de la Eucaristía, pues vamos siendo conscientes de estos elementos. A veces yo hago moniciones para la Eucaristía. Entonces, la monición inicial, yo les digo, por favor, hágala después del saludo litúrgico. Y hay personas, pues, llevando años en la iglesia, pero, padre, ¿cuál es el saludo litúrgico? Entonces, pues, el saludo litúrgico es el que viene acá, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ese es el saludo litúrgico. Vamos a ver más adelante otros elementos del saludo, ¿ok? Quise poner acá este diagrama y pues el canto de entrada pues acompaña la procesión, el sacerdote llega hasta el altar. Aquí está el altar que se llama sede. ¿Por qué se llama sede? Porque en latín el verbo sede o sedere, que significa sentarse. Entonces es donde, la sede es donde el presidente de la asamblea se sienta. ¿Por qué se dice el presidente de la asamblea o el presidente de la celebración? Porque es el que preside. Por eso se le llama el presidente de la celebración. A veces, técnicamente, cuando a veces se dice, ¿y quién va a celebrar la misa? Entonces la gente a veces como preguntando, ¿quién va a presidir la Eucaristía? Todos celebramos, porque todos estamos llamados a participar. Entonces, ¿quién va a celebrar la misa? Bueno, la Eucaristía la celebramos todos. ¿Quién va a presidir la Eucaristía? ¿O quién presidió la Eucaristía? O el señor obispo, o el cardenal, o el sacerdote. Entonces, pues, ya específicamente quién presidió. Entonces, la sede. Aquí está el altar. Aquí está el ambón o lugar de la palabra. Y aquí está el tabernáculo o el sagrario. Entonces, aquí está el sagrario. Que en esta imagen pues está puesto aquí a este lado del altar. En algunas iglesias está puesto un poco más lejos o en una capilla destinada específicamente para el sagrario. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, en este diagrama, en esta imagen de esta capilla, ¿cuántas mesas hay? Entonces, en esta capilla podemos pensar, hay solamente una mesa, y es la mesa del pan eucarístico. Y es el ideal. A veces tenemos la tendencia de multiplicar mesas
en el presbiterio, multiplicar mesas en una capilla o multiplicar mesas y ponemos mesas y más mesas y más mesas. No tiene sentido y no es el ideal. El ideal es que haya una sola mesa, la mesa del altar. Porque si yo pongo más mesas, pues yo le estoy restando importancia a la mesa del altar por excelencia. Y pues el altar con todo lo que implica, con todo lo que significa y con toda la tradición, pues que todo lo que conlleva en la parte bíblica lo que significa el altar. Entonces, pues ese es un primer elemento que ya podemos mirar. Idealmente, pues deberíamos suspender todas las mesas que hay alrededor del altar. ¿Por qué? Porque el centro es el altar, que es la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Y aquí tenemos el ambón, que podríamos decir, pues es el pan de la palabra. ¿Ok? Entonces, un canto acompaña a la procesión. Entonces aquí también tenemos que pensar un principio litúrgico. Un canto acompaña a una procesión. Una procesión está acompañada por un canto. En la liturgia es como el principio fundamental. Un canto acompaña una procesión. A veces no hay procesión, pero tenemos el canto. Está bien. No vamos a tampoco a ser como absolutamente rigoristas, ¿no? Pero normalmente, pues como que un canto acompaña una procesión. Entonces, por eso, pues en los ritos iniciales, pues empieza la procesión de entrada, empieza el canto de entrada. Empieza el canto, empieza la procesión y estamos en pies. Ahorita también vamos a mirar otro elemento sobre esto. El sacerdote llega a la sede y él solo hace la invocación inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Con él, toda la asamblea hace la señal de la cruz y todos aclaman amén. Entonces, así lo indica la liturgia, ¿ok? Entonces, el sacerdote, solamente él, hace la invocación inicial. Cuando dice, iniciemos o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con él hacemos la señal de la cruz y la asamblea aclama con el amén. Luego, el presidente brinda a la asamblea un saludo de acuerdo con el tiempo litúrgico. Entonces, aquí es cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Aquí puse el su espíritu, porque pues, por ejemplo, cuando teníamos los misales que venían de España, entonces ellos usan el vosotros, que es la segunda persona del plural. Entonces, si el sacerdote dijera, si vamos a pensar que el sacerdote es español y él utiliza el Señor esté con vosotros, pues ahí sería y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. O una aclamación distinta si así se indica. A veces la respuesta o la aclamación de la asamblea no es y con tu espíritu. Es otra aclamación, pero pues esto ya es como si se indica o si dan una guía para la celebración, puede cambiar. Entonces, el saludo, de acuerdo al tiempo litúrgico, en algunos misales, en algunos países, por ejemplo, para el tiempo de Adviento, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes y con su espíritu. El Señor que viene a salvarnos esté con vosotros y con tu espíritu. Este saludo manifiesta a la asamblea la presencia del Señor. También vamos a ir encontrando que algunos saludos están tomados de los saludos de las cartas de San Pablo. Entonces, en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento existen algunos saludos que los tenemos en la liturgia de la iglesia, en la liturgia de la Eucaristía. También lo vamos a ver, hay bendiciones que están en las cartas del Nuevo Testamento que las utilizamos para la liturgia, porque pues todo surge de la Sagrada Escritura. Bien. Después del saludo litúrgico, del saludo que hace el sacerdote, aquí lo tenemos, el presidente brinda a la asamblea un saludo. Ustedes quizás me habrán visto, yo evito decirle a la asamblea buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, yo evito eso. ¿Por qué? Porque viene un saludo que es un saludo litúrgico, que es el saludo, pues mucho más, o sea, es el saludo elaborado dentro de la liturgia. Entonces yo en lo personal evito, a veces me siento un poquito forzado a decirle a la asamblea buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero viene un saludo que es de la liturgia de la iglesia, entonces como que yo en la medida de lo posible evito decirle a la asamblea buenas tardes, porque la asamblea podría decirme, padre, ahorita nos va a saludar.
padre, ya nos va a saludar ahorita en la misa, entonces, entonces yo en lo personal lo evito. Entonces, vino el saludo litúrgico, a continuación viene el acto penitencial. Es el momento de reconocer los pecados y arrepentirnos. Tiene tres formas diferentes con su absolución general. En el tiempo pascual se puede utilizar la aspersión. Pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros. ¿Ok? Entonces, pues bueno, entonces la primera forma del acto penitencial, el sacerdote invita a pedir perdón por nuestros pecados, invita a reconocer nuestros pecados, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados, pidamos perdón, etc. Y luego viene yo pecador. Después del yo pecador viene la absolución general, que todos la conocemos. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etc. Y luego viene el Señor, ten piedad. ¿Ya? Es la primera forma o la primera manera, la primera variante, de la primera forma para hacer el acto penitencial. Luego viene la segunda forma del acto penitencial. Se invita a pedir perdón por nuestros pecados, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Luego, el sacerdote dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la asamblea aclama diciendo, o contesta, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y luego viene la absolución general. Esta segunda forma también se hace en las completas, que es la última oración, la oración para antes de dormir, la oración para antes del descanso nocturno, en la liturgia de las horas. Es una forma muy usada en las completas. Después viene el Señor ten piedad, que es pues el Señor ten piedad, pues cantado como lo conocemos. La tercera forma, conocida como por tropos, el acto penitencial por tropos. ¿Qué significan los tropos? Entonces, en el contexto religioso, texto breve con música que se intercalaba en la liturgia durante la Edad Media, que al ser recitado por el cantor y por el pueblo, originó el teatro litúrgico medieval. Miren cómo la liturgia dio origen a algo increíble en la iglesia, el teatro litúrgico medieval, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el sacerdote invita, pidamos o reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Y entonces el sacerdote, tú que eres el camino que conduce al Padre. Y entonces el coro canta, Señor, ten piedad. Solamente, Señor, ten piedad. La asamblea canta, Señor, ten piedad. Después el presidente de la celebración, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Y luego viene la absolución general. A veces estas aclamaciones o estas invocaciones pues pueden variar, también depende del momento litúrgico, pueden ser diferentes, pero entonces el Señor ten piedad por tropos, entonces pues lógicamente pues el coro debe saber que se va a hacer por tropos y se canta solamente esta parte, Señor ten piedad, ahí el coro se detiene, hace esta invocación, Cristo ten piedad, etcétera, etcétera. Entonces esta es la tercera forma de hacer el acto penitencial. Bien. Luego, ya hemos tenido el acto penitencial, luego viene el himno de gloria. Entonces, cuando hay en domingo, si el tiempo litúrgico lo indica, pues se hace el himno de gloria, porque pues sabemos, por ejemplo, la cuaresma, el adviento, no hay himno de gloria. Y en lo posible es cantado, o el ideal es que el gloria sea cantado, ¿no? Es un himno antiquísimo y venerable con el que la iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El himno no debería cambiarse ni sustituirse. A veces me preguntan, padre, ¿este himno de gloria es litúrgico o no es litúrgico? Entonces yo les digo, mire, tome la letra del misal y si se acerca a esa letra, es litúrgico. Si se aleja de esa letra, no es litúrgico, básicamente, ¿no? Entonces a veces hemos escuchado glorias, pues que himno de gloria, entonces himnos que no están muy apropiados para la liturgia, pero pues como les digo, son elementos que a veces nos hace falta como profundizar y bueno, es también parte a veces de las costumbres que se tienen en las comunidades. Luego del himno de gloria, pues viene la oración colecta, que es cuando el sacerdote dice, oremos, ¿no? El sacerdote invita al pueblo a orar.
Entonces el sacerdote dice, oremos. Se permanece un momento en silencio para ser conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente las súplicas, y el sacerdote pues entonces hace esa oración colecta. Y también se llama colecta porque es como pues reunir todas las intenciones de la asamblea y pues orar por esas intenciones. Entonces por eso se llama oración colecta, ¿ok? Entonces con la oración colecta terminan los ritos iniciales y se va a iniciar luego entonces la liturgia de la palabra. Bien, aquí pues vamos a dar espacio para las preguntas. Sí. El otro día usted dijo que no se tiene que decir Señor mío y Dios mío. ¿Quiere decir que siempre hemos estado mal? No es que siempre hayamos estado mal. Lo que pasa es que a veces surgen como devociones y yo pienso que nos ha faltado como orientación. Entonces en eso, por ejemplo, voy a adelantarme un poco al tema, pero quiero contestar la pregunta. Alguna vez estaba yo por allá en una parroquia, muy, en un lugar muy lejano, y entonces estaba yo en la misa e hice la presentación del cuerpo de Cristo. Y entonces una señora a voz en cuello dijo, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Durísimo. Y entonces yo dije, bueno, la señora está diciendo una verdad de fe. Y luego entonces presenté el cáliz y la señora nuevamente a voz en cuello, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Y es correcto, la señora está diciendo una verdad de fe. Y entonces, pasados los días, me encontré con la señora y le dije, mijita, le voy a pedir un favor. Lo que usted dijo, lo puede decir mentalmente. Y me dijo, padre, pero es que yo fui a un retiro y el sacerdote nos dijo que podíamos decir eso. Le dije yo, eso es correcto. El padre que le dijo eso tiene razón. Pero es una aclamación que hace parte de una de las plegarias eucarísticas para misa con niños. Y entonces, en esa plegaria eucarística que está reservada para celebrar misa con niños, el propósito es que los niños como que vayan aprendiendo también a través de la liturgia, pero no se dice que se diga en todas las plegarias eucarísticas. ¿Ves? Entonces, a veces hay cosas que se enseñan, pero como que se enseñan mal. Entonces, ¿la señora tenía razón al decir eso? Pues sí y no. Sí tenía razón, porque es una verdad de fe. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros, pero no está bien porque no estamos haciendo la liturgia eucarística o la plegaria eucarística para misa con niños. Plegaria eucarística número 1 para celebrar la misa con niños. Entonces le dije a la señora, le dije, no, el día que yo haga esa plegaria eucarística, ese día sí quiero que usted haga esa aclamación, pero mientras no se indique, pues no se hace. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo sé si estar de pie o sentado? Es una pregunta en la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo sé si estar de pie o sentado? Entonces, esta pregunta tiene que ver con las posturas corporales durante la celebración eucarística. Entonces, en alguna ocasión preparé un video que ustedes lo podrán encontrar en el chat. Si no recuerdo mal, está titulado de esta misma manera, Posturas corporales durante la celebración eucarística y cómo comulgar. Entonces, a veces dudamos, bueno, debe estar uno de pie, sentado. Entonces, hay un principio litúrgico y es el siguiente, que es de acuerdo a cómo esté el presidente de la celebración. Entonces, el presidente de la celebración, el sacerdote que está presidiendo la misa está de pie, la asamblea está de pie. El presidente de la celebración o quien está presidiendo la misa está sentado, entonces la asamblea está sentada. Pero este principio tiene algunas excepciones. Entonces, por ejemplo,
En la liturgia eucarística, durante la plegaria, pues sabemos que el sacerdote pues está en pie en el altar porque está en toda la plegaria eucarística y la asamblea está de rodillas, ¿no? Entonces llega un momento en que la asamblea se pone de rodillas, aunque el sacerdote esté en pie. La homilía, por ejemplo, la homilía, pues la asamblea está sentada, pero es que idealmente, el ideal de la liturgia es el sacerdote o el presidente de la asamblea predica sentado desde la sede. No sé si ustedes habrán visto transmisiones, especialmente, no en todos, pero por ejemplo los papas. Normalmente uno ve que el papa está sentado, está en su sede y está predicando. Por una razón, porque el maestro enseña sentado. Y Jesucristo en el Evangelio, vemos que dice, Jesucristo se sentó y se puso a enseñarles. Yo pienso que por el tema a veces, si la homilía de pronto se torna pesada o si la asamblea no está muy dispuesta, entonces como que el sacerdote como que prefiere estar de pie o cuando hay la facilidad entonces caminar un poquito por el presbiterio o cerca a la sede, como para tratar de mantener un poquito la atención en la predicación. Pero el ideal de la liturgia es ese, que el sacerdote, el presidente de la asamblea o el presidente de la celebración predica sentado, se sienta o está en la sede, pues así como lo hemos dicho, y entonces el sacerdote predica sentado. Muy seguramente ustedes habrán participado en Eucaristías en una capilla pronto pequeña, un grupo pequeño. Normalmente en esos espacios el sacerdote se sienta y predica. Entonces es el ideal de la liturgia. Pues en la medida de lo posible se vive esos ideales, si no, pues lógicamente vamos como tratando de organizar las cosas de acuerdo a las circunstancias, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Continuaremos con nuestra reflexión en nuestro próximo encuentro. Cualquier inquietud nos la pueden dejar en los comentarios. Dios los bendiga. Muchas gracias.